grupos para que ya no se reproduzcan. Ahí hay genocidio también. Claro, también las matanzas con el propósito de. O sea, ese es genocidio. El de lesa humanidad es diferente porque esos son actos sistemáticos o generalizados del gobierno o grupos de poder del gobierno. Esos actos generalizados que contribuyen a violaciones forzadas, desapariciones, asesinatos, esclavitud sexual o prostitución. Si se dan esos elementos, pero por parte de las fuerzas políticas o fuerzas gobernantes, vienen y desaparecen, esclavizan, prostituyen, embarazan forzosamente de una forma generalizada o sistematizada, ahí estamos hablando de lesa humanidad. O el que mata de una manera generalizada o sistematizada, también es lesa humanidad. Ahora, los crímenes de guerra, hay que tener cuidado, aquella famosa frase que se dice y es muy común, que en la guerra y en el amor todo se vale. Yo creo que ninguna de las dos. Pero en la guerra, mucho menos, porque la guerra tiene normas. Y si usted violenta las normas de la guerra, comete el delito de crimen de guerra. Eso es. Ahí están los convenios de Ginebra, que son todo lo que regulan el tema de la guerra y todos los convenios anteriores al convenio de Ginebra, a los convenios de Ginebra. Ahí señala las grandes prohibiciones. Por ejemplo, en los conflictos armados, los soldados atacan a una población civil no armada, cometen crimen de guerra. Aquellos soldados en un conflicto armado atacan hospitales, cometen crímenes de guerra. Aquellos soldados en conflicto armado que atacan monumentos históricos cometen crímenes de guerra, que atacan a prisioneros de guerra, que no salvan a náufragos, están cometiendo crímenes de guerra. Por eso aquella frase que dice una guerra sin cuartel no es posible, porque una guerra sin cuartel significa una guerra sin prisioneros de guerra. No puede existir. Si existe un prisionero de guerra, el grupo combatiente que los tiene los debe de proteger, los debe de resguardar. Si no lo hacen, cometen crímenes de guerra. O sea, aquí hay tres crímenes: genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra. Y el último es el de la agresión, que creo que hasta el 2017 se consolidó ya el tipo penal. Y en esta agresión lo que establece es que son las invasiones que hace un Estado a otro. Es la agresión directamente de un Estado a otro. Entonces, los que cometen esas agresiones prácticamente están cometiendo ese delito y que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero les recuerdo, la Corte Penal Internacional únicamente puede tener competencia y es competente cuando, acaecidos los hechos, el Estado donde se cometió el delito no actúa, es negligente o simplemente tiene incapacidad para actuar. Entonces, es la única vía y ahí entra por eso es de entre los principios de la Corte Penal Internacional, es que es complementario, es subsidiario. Primero, permite que sea el Estado, porque si aquí en Guatemala hoy día alguien comete un genocidio, por ejemplo, que espero que nunca, comete un genocidio, entonces, ¿qué dice el fiscal de la Corte Penal Internacional? Ah, bueno, lo cometió en Guatemala, entonces confiemos en que la justicia de Guatemala lo juzgue. Esa es la complementariedad. Y efectivamente, Guatemala le abrió proceso y lo juzgó, lo condenó, perfecto, ahí no pasa nada. Pero si el fiscal de la CPI observa que las autoridades judiciales de Guatemala no están actuando, no hay investigación, hay mucha negligencia o simplemente no puede actuar, ahí sí llega la CPI y se lo lleva.
Eso es y lamentablemente nosotros suscribimos el Estatuto de Roma en el año 2012, pero no tenemos aún un procedimiento. Esto es muy importante. Ustedes en Costa Rica, miren, un procedimiento lindo de asistencia judicial y todo lo que pueda pedir la Corte Penal Internacional a Costa Rica. Eso nos falta a nosotros, legislar cómo, de qué manera poder traer consigo todas estas solicitudes de asistencia que puede pedir la Corte Penal Internacional, las sentencias que emite, las resoluciones que emite, cómo va a entrar a nuestro sistema. Yo sé que hoy día lo hacemos con base en los lineamientos establecidos, que se va por la Cancillería, después la Cancillería lo lleva a la Corte Suprema y la Corte ya lo distribuye, pero no existe un procedimiento como tal. Pero bueno, es parte de lo que nos falta. La Corte Penal Internacional fue muy luchada en Guatemala para que fuera escrita. No hay un caso contra Guatemala, según sé yo, pero lo bueno es que ya estamos sometidos dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y bueno, insistir, son esos delitos. ¿Algún comentario, compañeros, o duda, por favor? Estamos abiertos, es un tema bien interesante, todo lo que es las Naciones Unidas, lo que es los juicios de Nuremberg, eso me pareció interesante lo que dijo el compañero ahí. Hay una película que yo los invito cuando tengan la posibilidad de verla, en sus tiempos libres o en sus vacaciones, o están cansados de ver la misma serie de Netflix, vean esta, se llama Juicios de Nuremberg. No sé en dónde se consiguen, pero ustedes son unos puchicas, me quedan sorprendidos de las habilidades que tienen. Y luego consiguen la película. Dura, porque estamos hablando de creo que unas 3 horas más o menos, pero es una película encantadora. No solo miramos la situación, la vivencia de la Segunda Guerra Mundial, cómo los vencedores encontraron en Alemania toda esta desgracia humana que se pudo haber cometido, sino que algo a los que les va a gustar derecho penal, a los que son penalistas se les va a gustar. Es interesante ver el desenvolvimiento del fiscal y la defensa. Un desenvolvimiento exquisito, especialmente en el interrogatorio. Así que simplemente los invito, si tienen alguna posibilidad algún día, pues véanla. 3 horas necesarias. Muy bien. Yo creo que valdría la pena que pueden conseguir. Sería bueno. Don Jorge, cuénteme. Sí, buenas noches. Es muy, como usted dice, o sea, ver el origen de todos los derechos humanos, pues es bien interesante. Y una de mis películas favoritas, Los Juicios de Nuremberg, ¿verdad? Con varios actores y como también, pues en algún momento uno de los alemanes dice estos juicios son ilegales. Y ahí fue donde yo empecé a investigar, ¿verdad? Y hay contradicciones de esto, ¿verdad? E incluso, pues, hablando de que debían ser juzgados por alemanes, no por jueces de otros países, ¿verdad? Entonces, muy bonita la película. En YouTube está en 2 partes, casi 4 horas de película. ¿Verdad? Genial. En YouTube la pueden conseguir entonces. Sí, ahí la pueden encontrar como Los Juicios de Nuremberg. Perfecto. Entonces, excelente película. Pues mire, lo que usted está diciendo es cierto. Yo también cuando estaba investigando el tema de los juicios de Nuremberg, también con lo de Tokio, no es peor lo de Tokio, porque lo de Tokio solo los americanos juzgaron, con procedimientos y reglas norteamericanas. En Nuremberg igual, no había procedimiento antes. Ahí se afectó el juez natural, el principio de legalidad, penal y procesal, las penas, todos sabremos del principio de legalidad, no hay delito ni pena sin ley. Ahí que
¿De dónde impusieron la horca? O sea, fueron jueces que no eran alemanes. Es bien complejo, ¿verdad? Porque los alemanes, ¿cómo iban a juzgar a los propios alemanes a sabiendas que ellos estaban adoctrinados y creían en eso, ¿verdad? Era un tema es complejísimo, pero sí, jurídicamente hay muchos vacíos y muchas críticas, jurídicamente. Juez natural, recordemos que deben ser jueces imparciales y preestablecidos. Las penas deben estar preestablecidas, el procedimiento debe estar preestablecido, los delitos tienen que estar preestablecidos. Don Moisés, cuéntenos. Ah, no, don Moisés va a entrar. Entonces, pero qué bien, aquí el compañero nos está dando unas luces exquisitas. Lo podemos, cuando ustedes lo consideren oportuno, pues ahí está en YouTube, en sus días libres. A mí lo que me gusta de la película, no solo el contexto histórico y todo lo que sale, sino que qué lindo es el interrogatorio tanto del fiscal y defensor. Deben de saber ustedes de una vez, hoy por todas, que la clave del éxito en los juicios es el interrogatorio, es saber interrogar. Y ahí van a encontrar ustedes unas magníficas interrogaciones que hacen ambas partes que uno queda maravillado. Por eso les invito a que si ustedes tienen la posibilidad de poder verla, genial, como parte de la cultura general, ¿verdad? Doña Rosario, cuéntenos. Gracias, licenciado. Solamente con una consulta. Estos instrumentos legales de los que usted mencionaba a nivel mundial, ¿qué tan vinculantes son para Guatemala? ¿Realmente se aplican o son como aquellos plazos que son únicamente, están ahí establecidos, pero nunca se cumplen? ¿Cómo es así ya hablando así Hablando en serio, sí, porque hay una Convención Internacional contra la Tortura, hay una Comisión Interamericana contra la Tortura, o sea, y hay un comité para eso. O sea, cuando alguien se siente torturado, pues definitivamente los familiares o la misma persona puede acudir y por esas convenciones tenemos nosotros el tipo penal de la tortura. Sí funcionan, pero el problema es que caemos a que la justicia en Guatemala tiene que hacer valerse, ¿verdad? Entonces, si hay una tortura y no fue juzgada, entonces después de agotar todos los recursos se tendrá que ir al Comité contra la Tortura. Lo mismo con la discriminación contra la mujer, la religión, derechos de la niñez, todas las convenciones. Sí tienen un efecto bastante positivo. Miren, las cosas no son que uno quisiera que lo que está en letra muerta pues se efectivizara inmediatamente y no están así, pero sí hay muchas cosas positivas que devienen de esas convenciones internacionales. Claro que sí. Bueno, compañeros, deseándoles un buen inicio de semana. Doña María, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una consulta, pero referente a una interrogante del examen. No sé si podría consultársela. Es que fíjese que todavía falta que se examine. Ah, ok, licenciado. Pero cuando termine esto, no hay problema, ¿no? Ah, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, jovenazos, nos miraríamos el próximo viernes. Y hasta lunes, de hoy en 8, ya empezamos con las intervenciones de ustedes. Por favor. Pasen buena noche, se cuidan. Gracias, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Igualmente, gracias. Feliz noche, Lic. Lic, perdone, ¿le podríamos hacer una consulta respecto a una consulta que tenemos respecto a la exposición? Lic, no sé si está por ahí todavía. Ya no, sí, no.